Me presento, soy José Manuel Estigarribia y el día de hoy voy a hablar un poco sobre lo que plantean los textos de Jacques Le Goff sobre la formación de la cristiandad y el texto de los fundamentos del mundo moderno a la hora de hablar sobre el fin de la Edad Moderna con la crisis del siglo XIV y algunos inicios a la modernidad. De un primer momento, Le Goff plantea que la Iglesia dejó de ser una institución comprendida únicamente como religiosa y pasó a convertirse en la estructura de la realidad aldeana. Del mismo modo, marca que esto influía en su mentalidad, sus valores e incluso marcando su ritmo de vida. La Iglesia, más precisamente los miembros de la Iglesia, eran comprendidos como una clase dirigente. El clero estaba dividido en clero secular y clero regular, que tenían un rol importante en algunos casos, ya que por parte del clero secular, los obispos eran consejeros directos del rey y los papas influían en la realización de guerras y muchas decisiones pasaban por las manos eclesiásticas. De este modo, el poder papal en algunos sentidos fue comprendido más que nada por el tema de los fieles como una superioridad sobre el poder temporal o terrenal que eran los reyes, marcando que su poder era espiritual y era una superioridad frente al pueblo. Del mismo modo, el texto de Jacques Le Goff describe lo que luego sería una idea propuesta en la educación, que es el tema de la salvación. El tema de que los pecados que uno tenía en vida o los errores que uno cometía tenían un remedio fuera de lo que podía hacer la ley desde un lado religioso. Entraba más que nada por la idea de conseguir un paraíso, un alivio en el más allá, y todo esto lo tomaban en cuenta a la hora de ofrecer medios para salvarse. Ofrecían confesiones en la cual los aldeanos confesaban sus pecados, promovían la idea de una limosna a la hora de las misas, dejar un tiempo en el cual ellos donen lo que ellos consideraban necesario para limpiar su pecado. Del mismo modo, ofrecían peregrinaciones e indulgencias para el mismo objetivo. La Iglesia, más allá de ser una institución religiosa, justificaba su rol a la hora de poder ejercer un control sobre sus conciencias, con que ellos eran los mediadores entre Dios y los hombres. Del mismo modo, Le Goff, terminando el texto, puedo rescatar una conclusión en que la Iglesia no era únicamente una institución de fe. Como ya mencionamos, se convirtió en una estructura totalizante. Del mismo modo, era un control ideológico y social para con los mismos aldeanos. A modo de conclusión de ese texto, yo rescaté que Le Goff sostiene que entre dichos siglos, la Iglesia no fue una institución religiosa, sino que se convirtió en el corazón de la civilización occidental, organizando la sociedad en sus múltiples aspectos, incluso con lo que tiene que ver la esperanza de vida. En este periodo se consolidó la cristiandad, una sociedad totalmente cristianizada, donde la religión no era parte de la vida, sino que era en sí la vida misma de los mismos aldeanos. Posteriormente, el texto de los fundamentos del mundo moderno nos promueve primeramente una base sobre lo que causó la crisis del siglo XIV y las consecuencias que dejó, y posteriormente una breve también, se podría decir, conclusión o idea para promover este inicio de la modernidad europea. En primer momento podemos hablar que la crisis fue en ámbitos generales, no fue únicamente una crisis económica o política como se podría haber estimado para algunos. Si bien tiene más valor o más importancia algunos aspectos que otros, fue una crisis totalmente general, misma que, como ya mencionamos, termina con lo que fue el orden feudal establecido durante toda la Edad Media, en el que conjugan diversos factores, anticipando un inicio a la modernidad. De primera instancia podemos hablar que de los hechos más impactantes derivan en la demografía, ya que la crisis tuvo un inicio en lo que fue la peste negra, misma que ya venía haciendo estragos en Europa, pero que, como destaca el texto, diezmó la población europea en una escala nunca antes vista. Más adelante, desde el punto de vista económico, podemos decir que se vivió una caída del comercio y unas grandes dificultades en el sistema señorial.
muchos señores intentaron reforzar sus derechos feudales para compensar sus pérdidas, pero no se encontró ninguna resistencia inédita en los sectores subalternos. A modo urbano surgieron muchas revueltas, mismas que eran organizadas entre los artesanos de los diferentes gremios y los grandes comerciantes. Este dinamismo urbano será clave para el desarrollo posterior de la burguesía. Marcando la idea de burguesía, podemos hablar de que la política también tuvo su escenario trágico, por así decirlo. Tuvo una serie de conflictos bastante prolongados, como pueden ser, un ejemplo clave, la Guerra de los 100 años entre Francia y Europa. Entre Francia e Inglaterra, perdón. Del mismo modo, la crisis religiosa también fue igualmente profunda. Marca que los reyes intentaron organizar ejércitos permanentes y las burocracias estables respondieron directamente al trono. Del mismo modo que dentro de la Iglesia ya no se podía sostener el papel de garante del orden social, mismo que se le otorgaba al Papa. Por parte de la cultura, esto se sostiene con que el pensamiento religioso tradicional coexiste con múltiples perspectivas críticas y humanistas que surgieron en esos tiempos. Como ya destaqué, a modo de idea final, se puede decir que lejos de ser una simple etapa en decadencia, el siglo XIV debe entenderse como un tiempo en transición, mismo que el texto señala diciendo que el colapso medieval surgió mediante nuevas estructuras que anunciaban el inicio de una modernidad. Bueno, de esta forma me despido. Pido disculpas por la tardanza de la entrega del video y también por el tema del tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos.